Vamos a comenzar la enseñanza de hoy leyendo un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 4. Habíamos comenzado la semana anterior en un tema que hoy quisiera proseguir. Lo que el Señor está haciendo entre nosotros ahora es más importante que cualquier otra cosa. Si bien hemos experimentado cosas buenas de su parte en los últimos años, lo mejor está todavía por delante. Vosotros siempre me habéis escuchado decir que los mejores años están por delante, ¿verdad? Pues esa confesión de fe se hace ahora una realidad. Durante los últimos años, como dije, hemos experimentado muchas cosas buenas. Lo que aprendimos de su palabra fue muy bueno. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Sin embargo, no está todo dicho porque lo mejor está todavía por delante. Y cuando digo que los mejores años están por delante, quiero decir al mismo tiempo que los mejores años de gracia están por delante. En este último tiempo, el Señor me ha mostrado algo muy importante de su palabra, lo cual, si bien lo conocemos, muchas veces lo pasamos por alto, sin comprender lo que realmente significa. Por eso vamos a continuar leyendo el pasaje que habíamos leído el domingo pasado y que se encuentra, como dije al comienzo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Este versículo es muy claro. Hace unos cuantos días que estoy estudiándolo y veo algo tan claro como nunca antes lo he visto. Mucho más claro que antes, mientras lo estaba estudiando, gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos otorga revelación, lo cual va mucho más allá de nuestro propio estudio. Vamos a leerlo detenidamente una vez más, porque es muy importante este versículo. Aquí leemos, lo leo otra vez, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Todos nosotros sabemos que existe la ley, que existe el legalismo y las personas que actúan de manera legalista, ya sea porque deseen serlo o deban hacerlo porque no conocen otra cosa más que la ley. Sin embargo, aquí Pablo les dice muy claro a aquellos que desean estar bajo la ley, les dice si la conocen de verdad, si saben lo que allí está escrito. En otras palabras, les dice, ¿sabéis realmente lo que dice la ley? ¿Habéis comprendido lo que ella significa? Porque aquí dice, no habéis oído la ley. Aquí radica un punto de suma importancia que cambia todo. Aparentemente en el Antiguo Testamento, aún estando bajo la dispensación de la ley, tiene que haber habido gracia a disposición, aunque estaban bajo la ley, aunque la mayoría de las personas ni siquiera se dieron cuenta que había gracia a disposición. La gente se comportaba de manera legalista porque no reconocían que la cosa no se trataba de la ley en sí misma, sino que aún estando bajo la ley, el elemento principal era la gracia de Dios y no la ley.
El principio fundamental era la gracia de Dios y no la ley, con sus principales 10 mandamientos y todas las otras leyes que fueron añadidas luego. El elemento principal era la gracia de Dios. Para que comprendáis lo que estoy tratando de decirles, vamos a seguir leyendo en un momento los versículos siguientes. Aquí dice, lo leo otra vez, vosotros que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aparentemente o evidentemente, el plan de Dios al darnos la ley era mucho más profundo que una mera orden tal como no debes hacer esto o aquello. O sea, es evidente que ella tenía algo que decirnos, lo cual es completamente diferente a lo que cree la mayoría. No es solo no debes hacer esto o no puedes hacer aquello. Pablo nos sigue diciendo en el versículo 2, nos dice, porque está escrito. Él se refiere precisamente a la ley escrita. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, su nombre era Agar. Su nombre era Agar. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y esta era la esposa correcta, esta era Sara. Habíamos visto la vez anterior que estas 2 mujeres representan 2 pactos diferentes. Seguimos leyendo en el versículo 23. Porque el de la esclava, ¿cuál era el hijo de la esclava? Ismael, nació según la carne, o sea, por esfuerzo propio. Mas el de la libre, Isaac, por la promesa, o sea, por la gracia de Dios, lo cual es una alegoría, dice en el versículo 24, porque estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Los 2 hijos representan 2 pactos, pero las madres también. Un pacto es el del monte Sinaí, allí cuando Israel recibió la ley, los 10 mandamientos, Éxodo 19 y 20. Allí recibió la ley el pueblo de Israel. Un pacto es en el monte Sinaí, o sea, lo que está representado por Agar, lo cual es lo mismo que la ley. O sea, Agar representa la ley. El del monte Sinaí, este es el que representa la ley, la cual, como dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y el versículo 21 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. El significado del nombre Agar es extraña o esclava. Pero Pablo descubre otro significado aquí, y es que Agar representa el monte Sinaí, pero literalmente significa el nombre Agar extraña o esclava. La ley debería ser algo extraño para nosotros los creyentes y no algo familiar. La gracia de Dios debería ser lo más íntimo y familiar para nosotros y no la ley con sus más de 600 mandamientos. Leímos porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El versículo 25, cuando habla de la Jerusalén actual, que está en esclavitud con sus hijos, se refiere a aquellos que están bajo la ley, que son religiosos. Porque están bajo la ley precisamente. Aquí hay un aspecto importante que no voy a mencionar todavía.
De momento vamos a seguir leyendo este pasaje. El versículo 26 nos dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que no tiene marido. Así que, hermanos, versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Sara representa la gracia. Abraham representa la fe. Y esta es la pareja correcta: gracia y fe. Si tú ves al Señor en su gracia, Él ve tu fe. Si tú tienes la revelación de su gracia, Él ve que tú tienes fe. Si tú reconoces su gracia, Él ve tu fe. Ya no interesa preguntarse si esa fe es poca o es suficiente, sino que tú posees la fe necesaria. Así que, hermanos, el versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Si leemos la historia, vamos a encontrar que cuando Ismael era un adolescente, molestaba a Isaac, que era un niño pequeño, tendría por ese entonces 2 años, se burlaba de él. Ismael se burlaba de Isaac. Cuando Sara veía esto, que Ismael se burlaba del pequeño Isaac, Sara le dijo a Abraham que despidiera a la sierva. Le dijo a Abraham que despidiera a la sierva. Eso lo dijo Sara. Dijo: yo no la quiero ver más a esta mujer. En el versículo siguiente leemos, en el versículo 30, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sabías que Agar fue despedida 2 veces? La primera vez se fue por sí misma y al poco tiempo volvió. Y la segunda vez fue despedida y se fue para no volver nunca más. Pablo menciona en el libro de Gálatas esta historia de la ley, donde a la vez podemos reconocer principios sobre la ley y la gracia. Quiero explicar este concepto de la manera más sencilla posible. Sara, dijimos, representa la gracia, y que Abraham representa la fe. Isaac, el hijo de la promesa, también representa la gracia. Agar e Ismael representan a la ley o a la carne, representan, como dije, a la ley o a la carne, que es el esfuerzo propio. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con estos ejemplos gráficos que menciona al escribirle a la iglesia en Galacia, los cuales son válidos también para nosotros, los creyentes, hoy en día también? ¿Qué es lo que él quiere decir con esto cuando dice echa fuera a la esclava? ¿Qué es lo que quiere decirnos Pablo a nosotros, tanto como a la iglesia de Galacia, cuando dice echa fuera a la esclava? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Quiere decir con esta frase que debemos despojarnos de la ley.
¿Te das cuenta? Gnade und Gesetz können nicht unter demselben Dach. Porque la gracia y la ley no pueden habitar bajo el mismo Gnade und techo. Gesetz können nicht unter demselben Dach. La gracia y la ley no pueden habitar bajo el mismo techo. Por eso Pablo nos dice algo con esto. Vamos a volver a leer el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Gelehrten kennen doch diese Geschichte. Todos los doctores de la ley conocían muy bien esta historia. Sin embargo, nunca comprendieron que lo que está escrito en Génesis capítulo 16 y 21, donde se refiere a Agar e Ismael que son echados de la casa de Abraham, significa que deben quitar la ley del medio y recibir la gracia. Y recibir la gracia. Eso que Pablo les escribe a los Gálatas es válido para nosotros hoy en día también. Y nos dice, echa fuera a la ley. ¿No habéis oído la ley? En otras palabras, ¿no comprendéis lo que significa? Echa fuera a la ley. Echa fuera a la ley. O echa fuera a la sierva, que representa la ley. ¿No es llamativo que los creyentes carismáticos que están tan entrenados para echar fuera demonios no tengan ni idea cómo deshacerse del legalismo? Por aquí y por allá hay infinidad de seminarios sobre el tema de cómo echar fuera demonios efectivamente, donde se enseña sobre los distintos métodos y aspectos que tienen que ver con dicho tema. Dicho sea de paso, la mayoría de esos seminarios no sirven, porque en ellos se puede aprender a ser muy legalistas. La Biblia nos enseña que debemos echar fuera la ley. Ese es el mandato que se nos da. Esto es lo que nos dice la palabra. Este es justamente el mandato que se nos da. Este es el mandato que nos da la palabra, porque no es posible tratar de mantener la gracia y la ley juntas. No puede funcionar. No puede funcionar tratar de mantener a Isaac e Ismael bajo el mismo techo. Es imposible que Agar y Sara vivan en la misma casa. Por experiencia he visto que muchísimas denominaciones e instituciones cristianas tratan de mantener la ley y la gracia juntas. Siempre tratan de mantener las dos cosas. Nuestro llamado como Grace Family Church es otro. Es predicar el Evangelio de la gracia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 21, allí donde se relata esta historia, y vamos a leer desde el versículo 8. En el capítulo 16, Agar sale de la casa por primera vez, y en el capítulo 21 sale para nunca más volver. Génesis, capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño, y aquí se refiere a Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Nunca podemos recibir las promesas que Dios nos dio por medio de cumplir la ley. Las recibimos solo por gracia.
Por esa razón, había dicho anteriormente que cuando tenemos revelación de su gracia, Él ve nuestra fe puesta en acción. En el versículo 11 leemos, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham le amaba a Ismael, ya que era su hijo. Él también lo veía crecer. Aquí no se trataba tanto de las personas, o en este caso en cuanto a Ismael, él le amaba porque era su hijo. Dios también amaba a Ismael y a su madre Agar. De hecho, no permitió que murieran de sed en el desierto. En el versículo 13, la Biblia nos dice que Dios quiere hacer de Ismael una nación grande. En el versículo 11 habíamos leído este dicho, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te serás llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y allí explica cómo Abraham se levantó de mañana, tomó pan, un odre de agua, y le dio y lo puso sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Más adelante leemos que cuando ellos tienen sed, Dios les provee agua y promete hacer de él una nación grande. Los árabes pertenecen a una nación muy grande y poderosa. Dios hizo que ellos se establecieran en territorios donde hay muchos yacimientos petrolíferos, y a causa de ellos muchos se han enriquecido y se han hecho poderosos hasta el día de hoy. Ellos son poderosos, los árabes son ricos hasta el día de hoy, como dije. Y esto no vino solo por casualidad, ni porque les tocó la suerte. Eso no es porque les tocó en suerte simplemente, sino solo por la bendición de Dios. Si bien Dios bendijo a Ismael y con él a la nación árabe, el cumplimiento de la promesa divina no tuvo lugar por medio de él. Aquí está la diferencia. No podemos dejar de reconocer que los árabes tienen la bendición de Dios. De otra manera no podrían ser tan poderosos como lo son. Pero todo esto tiene su origen aquí, en el pasaje que estamos leyendo. ¿Sabes por qué tiene la bendición de Dios a pesar de que no descienden de la promesa? Porque Ismael es hijo de Abraham. Ismael proviene o es hijo de Abraham. Ese es el motivo por el cual él tiene también la bendición de Dios. No es por medio de su madre Agar, sino por su padre Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Más tarde, Abraham cometió errores. ¿Puede bendecir Dios a alguien que comete errores? ¿Puede Dios poner su bendición sobre algo que no estaba en su plan perfecto? ¿Puede Dios añadir su bendición sobre algo que hicimos y que no tendríamos que haber hecho? La respuesta es afirmativa. Su bendición está no porque hayamos hecho todo correctamente, como tampoco lo hizo Abraham, sino solo por su gracia. Recuerdo una experiencia que tuve hace unos cuantos años atrás, mientras participaba de un seminario sobre oratoria. Hace unos cuantos años atrás fue esto. Y allí
participaba de este seminario para aprender a hablar. Y tú me puedes decir, bueno, ¿te sirvió de algo? Sí, me fue muy bueno. Y allí conocí a un judío muy simpático, quien era un devoto practicante de la fe judía. Asistía a las sinagogas asiduamente y era muy fundamentalista en sus convicciones. Comenzamos a conversar sobre la fe y sobre la Biblia. Y yo le dije que tanto él como judío, yo como creyente salvado por Jesucristo, teníamos una cosa en común y era que éramos hijos de Abraham. Abraham era nuestro padre. Durante nuestra conversación intercambiamos algunos conceptos y diferentes puntos de vista y tocamos el tema de ciertas cosas que salen mal en la vida y de las promesas divinas, entre otros temas. A veces cosas que en la vida salen mal y las promesas de Dios, este era el tema. Pero hay una cosa que me quedó grabada de esta conversación. Él me dijo que cuando un niño que procede de una relación ilegal va a la sinagoga con su madre, este niño ilegítimo, por ejemplo, va con su madre, como dije, a la sinagoga, este niño que nació de una relación ilegal o no en una relación conyugal correcta, no es aceptado como si fuera un hijo legítimo. Si ese niño quisiera servir a Dios en la sinagoga, podría hacerlo, pero con ciertas limitaciones. Habría muchas cosas que estarían vedadas para él durante toda su vida por el hecho de haber venido al mundo como hijo ilegítimo. Este joven judío me dijo unas palabras que quedaron grabadas en mi mente y que fueron las siguientes. Para nosotros los judíos, un niño que es nacido de una relación extramatrimonial permanecerá toda su vida siendo un bastardo. Y yo pensé, qué palabras duras, qué falta de misericordia con ese pobre niño, qué falta de misericordia. Él me hablaba, como dije, que hay muchas cosas que le están vedadas a ese niño por toda su vida y sin embargo ese niño no es culpable. ¿Qué culpa tiene de haber nacido así? Yo pensé, ¿qué religión más legalista y dura? ¿Qué religión más legalista y dura? ¿No estás agradecido que Jesucristo es lleno de gracia y de bondad? ¿Cuántos grandes hombres y mujeres de Dios quienes hoy en día tienen ministerios poderosos, los cuales ejercen una enorme influencia positiva en el mundo entero, han venido a este mundo como niños ilegítimos, por ejemplo, o han sido abandonados por sus padres cuando eran pequeños o indefensos, o han tenido un pasado oscuro hasta el momento en que les alcanzó la gracia del Evangelio de Cristo? Esto es gracia, que hoy en día Dios los use de esta manera. Seguramente ese joven judío tomaba la ley al pie de la letra, interpretando por lo que dice aquí que hay que echar fuera a Agar y a su hijo. La palabra nos dice que hay que echar fuera a Agar y a su hijo, y este judío lo tomaba al pie de la letra, no comprendía. No comprendía. En primer lugar, esto se refiere a la ley o al legalismo y no a las personas que forman parte de esta historia. Y en segundo lugar, Dios bendijo a Ismael grandemente a pesar de haber sido un hijo ilegítimo. Y lo hizo grande y poderoso hasta el día de hoy. Toda su descendencia. Esto es lo que justamente nos dice Pablo en Gálatas 4:21. Vosotros, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aquí no se trata del hijo bastardo, sino de la ley. Esto es lo que está representado aquí. El pueblo de Israel podría haber seguido estando bajo el pacto de la gracia como el principio. Sin embargo, ellos pidieron la ley. En lugar de eso, ellos hubiesen recibido gracia, si hubiesen comprendido el significado de echar fuera a la sierva. Si ellos hubieran comprendido el significado de estas palabras.
Aquí no se trata de hacer Sozialclash und diferencias culturales o sociales. Aquí no se trata de esto, de enfrentar a los pueblos, sino que el énfasis está en la gracia, Hauptelement auch unter dem Zeitalter la cual hubiera sido válida aún en la dispensación de la ley. Nun, Dank sei Gott für die Paulusbriefe. Wir haben hier Gracias al Señor por las epístolas paulinas. En el pasaje de Génesis habíamos visto la historia cuando la sierva Agar fue echada de la casa de Abraham. ¿Quién fue la persona que dijo que se eche a la sierva? hörte auf sie. Fue Sara, ¿verdad? Jetzt gehen wir zurück. Abraham hizo lo que ella le sugirió. Nochmals zum Galater 4. Kapitel. Vamos a volver ahora al pasaje de Gálatas, Dass du das siehst. Paulus sagt nämlich in donde Galater Pablo nos habla sobre esta historia, y en el capítulo 4, versículo 30, quiero que veas lo que nos dice Pablo allí sobre esta historia. Pablo dice algo diferente. ¿Quién dijo, echa fuera a la sierva? Sara, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo aquí cuando menciona este pasaje en el versículo 30? Mas, ¿qué dice la Escritura? Paulus sagt nicht, was sagt Sarah? Pablo no dice qué es lo que dijo Sara, Was sagt das Wort? sino que dice, Was sagt ¿qué dice la die Escritura? Schrift? Was ¿Qué dice sagt la palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? En otras palabras, porque la Escritura representa a la Biblia o a la palabra de Dios. Abraham? Es evidente que cuando Sara pronunció estas palabras no lo estaba haciendo de sí misma, sino en la autoridad de las Santas Escrituras. Ella habló Offenbar proféticamente. Sarah sagte, treibe die Cuando ella dijo, echa fuera a Agar y no la quiero ver más, no la quiero ver más, ella no habló, como dije, de sí misma, sino que ella habló en la autoridad de las Santas Escrituras. Kannst du sehen, dass das Weissagung ist? ¿Te das cuenta? Ella habló proféticamente. Esta es una palabra profética. La Biblia nos enseña que cuando alguien profetiza no habla algo de sí mismo, sino que lo hace en la autoridad de la palabra, sino que lo hace en la autoridad de la palabra. Aunque las emociones de Sara estaban lógicamente implicadas en el hecho de que no quería ver más a esa sierva, ella estaba, como dije, sus emociones, ellas estaban así muy calientes y ella estaba enojada, pero al pronunciar estas palabras, ella estaba haciéndolo en la autoridad de las Santas Escrituras. Pablo nos dice que es la Escritura la que nos impele a echar fuera a la sierva, o sea, a la ley. La Escritura es la que nos ordena hacer esto. La Escritura nos dice, echa fuera a la sierva, lo que representa la ley. La Escritura es la que nos ordena hacer esto. ¿Por qué es que la gente no ha comprendido esto aún? Esto es exactamente lo que expresa Pablo cuando dice en el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dios mismo es el que nos dice que no desea que la ley tenga parte en nuestra vida. ¿No es interesante esto? Él mismo, Dios mismo, por medio de la Escritura, nos dice que no desea que la ley forme parte de nuestra vida. El legalismo no es algo que a Dios le agrada. Él no desea ver esto en nosotros. Porque la Escritura dice, leemos nuevamente los versículos 30 y 31, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Esto lo encontramos en el versículo 31. No somos hijos de la esclava, o sea, la ley, sino de la libre, o sea, la gracia. No somos hijos de la ley, sino hijos de la gracia.
Nun, was sagt er vorher? Dass das jetzige Y Jerusalem habíamos leído en el versículo 25 que la Jerusalén actual está en esclavitud. Esta Jerusalén actual representa a Agar, esto lo habíamos visto. 25, En el versículo 25 Hagar. nos dice que la Jerusalén actual representa a Agar. Das ist die dicke Post. Dass wenn Esto die es algo muy Sache profundo kannst du Probleme bekommen. y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Warum nennen sich die Juden Israeliten? No quiero ser mal interpretado, Da sie eigentlich Ismaeliten sind. pero en realidad los judíos que son legalistas tendrían que llamarse ismaelitas y no israelitas, ¿verdad? Ganz genau. Solange sie das Gesetz Porque halten mientras wollen, ellos estén aferrados a querer mantener la ley, sind sie nicht Israeliten. se constituyen automáticamente como descendientes de Ismael y no de Isaac. Y esto también es válido para nosotros. Mientras estemos aferrados a querer mantener la ley, Ismaeliten. nos constituimos automáticamente como descendientes de Ismael y no de Isaac. Oh, Pastor, jetzt Soy consciente que esto que acabo de decir puede hacer escandalizar a más de uno. bis jetzt. Sí, puede ser que alguno me comprenda mal, pero algunos no se animan a decir esto, aunque está en la palabra, pero esto es lisa y llanamente lo que nos dice la palabra. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9 para ver lo que nos dice la palabra de Dios. Yo sé que ahora algunos pueden decir, bueno, ya esto es demasiado, yo esto no me lo esperaba de ti. Ich liebe Israel über alles. Quiero dejar ante todo bien claro que yo amo a Israel por sobre todas las cosas, pero no me agrada en absoluto el legalismo que hay allí. Schau dir das an. En Romanos capítulo 9, Pablo nos dice algo muy importante, Sondern vom y estas no son mis palabras, sino que las escribió Pablo. 9. Kapitel. En el capítulo 9 de Romanos, como dije, Was sagt Pablo er da? nos dice lo siguiente, desde el versículo Den 4. Israeliten, ihnen gehört eigentlich die Sohnschaft. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí encontramos lo que acabo de decir. Ni los descendientes son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice el versículo 7. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, estos son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué es lo que nos quiere decir la frase, no todos los que descienden de Israel son israelitas? En el momento en que nosotros ponemos la ley como el centro de nuestra vida, pasamos a ser simbólicamente hijos de Agar. Y esto lo repite Pablo en el libro de Gálatas. En el momento en que Agar pasa a ser nuestra madre, estamos bajo la esclavitud de la ley. Somos entonces ismaelitas en vez de ser israelitas. Por eso Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. En sí ambos son hijos del mismo padre. Pero no podemos generalizar y decir que todos son israelitas. Los verdaderos israelitas son los hijos de la promesa, aquellos que se han apropiado de ella. Por eso Isaac simboliza aquí a Cristo
kam die Magd zurück nach der ersten ¿Por qué es que Agar vuelve a casa después de haber sido despedida la primera vez? Porque el hijo de la promesa todavía no había nacido. Porque es echada definitivamente luego del nacimiento del hijo de la promesa. Isaac repräsentiert eben auch die Typologie. Porque Isaac simboliza a Jesús. Él está representando también a Jesús. Él es el hijo prometido. Es el prometido del Padre en el momento en que la promesa se hace realidad. No se necesita más de la ley. Das ist, was Paulus hier sagt. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Und dann sagt er, Él se refiere a aquellos hijos de la misma simiente y que tienen a Abraham como padre. Vamos a ver otro pasaje en el capítulo 2 de Romanos. deswegen verfolgten sie ihn so. No de gusto Pablo era perseguido y odiado por muchos judíos legalistas. Liebte sie so sehr, wollte, dass sie Él amaba tanto que deseaba a que ellos conocieran a Jesús como Salvador para que pudieran ser libres de la esclavitud de la ley. Ser libres de la esclavitud de la ley. Kapitel. Vamos a ver, como dije, en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Vers 28. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Der es äußerlich Pues no es judío el que lo es die exteriormente, Beschneidung, die äußerlich am Fleisch. ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, Jude, der es innerlich sino ist. que es judío Und seine el que lo Beschneidung es en liegt su am interior. Herzen, im Y la Geist. circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Kommt nicht von Menschen. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Wer ist ein Jude? Nicht der, der es ¿Quién es äußerlich judío ist, oder realmente? nicht bei dem No es aquel que lo acredita por medio de un pasaporte o un documento de identidad, sino aquel que lo es interiormente por medio de la promesa. Und das ist mit anderen Worten gesagt, treibt die Magd aus. Dicho de otra manera, sería echando fuera a la sierva o echando fuera a la ley. Aus deinem Haus. Echando fuera a la sierva o echando fuera a la ley. Über die Araber sprach, will ich das sagen. Alguna vez me refería a que los árabes necesitan el Evangelio de Jesucristo. Lo mismo es válido para el pueblo de Israel. Braucht die Botschaft von unserem Los Herrn, judíos necesitan el mensaje de Jesucristo. dass sie ihn empfangen können. Ellos necesitan recibir al Mesías para poder Werden können. ser hechos hijos de la libre, o sea, de Sara, y no de la sierva Wie viele Gemeinden sind Agar. Mientras ellos no reciban a Cristo, ellos permanecen en esclavitud. ¿Cuántas iglesias que se denominan libres son esclavas de la ley y por lo tanto hijas de Agar? Aber nein, unsere Mutter, Mama ist Sarah. Meine Mama heißt Sarah. Nuestra madre espiritual es Sara. Und Isaac ist mein Bruder. Nosotros que aceptamos a Cristo y que desechamos la ley, somos descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. Nuestro llamado como Grace Family Church es predicar el evangelio de la gracia. Das Gesetz. Si bien es cierto que debemos echar la ley fuera de nosotros, no debemos ser legalistas en el intento. Kann man nämlich auch werden. Okay, jetzt sitzen wir uns hin. No sería sabio hacer una lista a fin de erradicar la ley. Gesetz. Hier haben wir das Gesetz, da haben wir Gesetz. Mit Sería absurdo estar todo el tiempo buscando por todos los rincones para ver dónde hay legalismo en nuestras vidas, pues de ese modo nos volveríamos justamente legalistas. Yo creo que luego de recibir esta revelación, el Señor nos va a ir mostrando de una manera simple y sencilla was es geht. Und das habe ich. cuáles son las cosas que tienen que ver con la ley que debemos erradicar de nuestras vidas. Ich will nur eine Frau. Nosotros no queremos tener la ley bajo nuestro techo, no podemos tener dos mujeres Nicht die Fremde, nicht die Sklavin. bajo el mismo techo, no queremos tener a la esclava, sino a la libre, a la que representa a la gracia. El Señor nos va a ir mostrando cuáles son los aspectos en nuestra vida, cuáles son los aspectos donde hay legalismo, los cuales deben ser cambiados.
Y esto va a tener lugar sin hacer esfuerzo, solo por su gracia. No quiere decir que ahora rompamos todas las estructuras sanas y hagamos las cosas a la deriva. No sería sano, por ejemplo, hacer que los niños tomen las riendas del hogar. Hay ciertas reglas que deben ser mantenidas y respetadas. Hay que hacer uso del sano juicio para todas las cosas. Seamos sensatos. El Espíritu Santo está para ayudarnos a saber cuáles son los aspectos legalistas que deben ser cambiados en nosotros. Él nos va a ayudar a reconocer a Agar en nuestras vidas y nos va a dar la valentía para erradicarla de nuestro medio. Echa fuera a la sierva, o sea, a la ley. Echa fuera a la sierva. Amén.